Antonio, encantado de volverte a recibir aquí en el programa Reto Siglo XXI Muchas gracias, don Jorge. para hablar de un tema álgido, pongámosle así, un tema que son la parte de las migraciones tan grandes y los problemas que está enfrentando no solo Estados Unidos, en muchos otros países europeos, y que son millones de personas que se mueven de por circunstancias especiales, por la tragedia de Venezuela, algunos países centroamericanos también con fuertes problemas económicos, los cubanos, los venezolanos, Ujú. que nosotros, gracias a Dios, tenemos a los nicaragüenses que ya son casi hermanos nuestros, ¿verdad? Pero es mano de obra también, son gente que se incorpora, trabaja aquí. Los nicaragüenses juegan un papel importante. También tiene para nosotros un costo grande, sobre todo en la parte del seguro social, eh, o sea, todo lo que es la parte médica, porque la mayoría, o una parte importante, no, no tiene seguros. Y aquí además es una tramitología para que le den a uno, para un emigrante que le den un estatus o que le den un carnet de la Caja del Seguro Social es terrible, ¿verdad? Y que migración le dé el estatus para la residencia. Bueno, hay una situación la que está viviendo ahora con Trump, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, usted dijo algo muy importante al inicio, de que siempre cuando se habla de inmigración es un tema muy controversial, genera muchas emociones encontradas, no solamente entre gobiernos, dependiendo del tipo de gobierno, que muchas veces tiende a rechazar más al inmigrante que incluso pues darle la bienvenida o crear las condiciones de absorción social dentro del país a los cuales llegan para, pues, de alguna forma puedan ser parte de la dinámica económica de un país. Pero ahora que regresa o que ya regresó Trump por segunda vez a la Casa Blanca, pues ya vimos lo que había pasado en su primer mandato en el 2017, de la fijación que pone siempre respecto al tema de la inmigración, el rechazo fuerte que hay respecto a la migración y sobre todo cuando eh, utiliza cierto tipo de caracterización respecto a la migración que lejos de más o menos tratar de decir que pueden ser un buen abono a la economía de una nación, pues trata de alguna manera de criminalizar al inmigrante en general. Evidentemente hay de todo en toda masificación de la inmigración, desde millones de personas o cientos de miles de personas que van con un buen propósito, hasta personas que incluso pueden terminar delinquiendo por una u otra razón. Lamentablemente hay miles de personas o cientos de miles de inmigrantes, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países a donde llegan, que lamentablemente no logran insertarse dentro de la dinámica y terminan siendo parte o terminan estando atrapados dentro de una dinámica delincuencial en los países. Y eso es una situación pues que Mucha igualmente indigencia. hay que decirla, porque es una situación que en realidad se da. No es que haya un rechazo hacia el inmigrante respecto a la forma en cómo uno analiza el tema, pero hay una realidad que es más que evidente respecto de cómo también hay muchísimas personas que al no lograr integrarse en la dinámica, pues lamentablemente terminan delinquiendo, terminan siendo parte de los números rojos que puede haber en una nación en cuanto a cierta criminalidad y pues lamentablemente también terminan pues cayendo en la cárcel. Entonces, mucho de toda la dinámica de cómo se expresa Donald Trump cuando se refiere a la migración pues tiende a generalizar, de hablar de que todos son criminales y todos son violadores, la forma como ya conocemos cómo es él, de decir las cosas de manera directa, pero que a la vez suena, digamos, resulta muy grotesco la forma en cómo se refiere al inmigrante. Entonces, siempre va a ser un tema muy controversial, va a enfrentar a los gobiernos, va a enfrentar a los gobiernos con los organismos internacionales que se encargan de velar por el trato adecuado al inmigrante,
las obligaciones contraídas por parte de los estados en acuerdos internacionales humanitarios respecto al trato que debe tener el inmigrante, las condiciones que un gobierno muchas veces se compromete sin tener las condiciones de crear también espacios para que el inmigrante se integre en la economía, etcétera. Eso también han habido fallos muy complicados. Hoy en día, por ejemplo, hoy en día en América Latina, muchos de los gobiernos en el continente, conforme pasaron los años, fueron metidos en una camisa de fuerza porque se les condicionó la cooperación internacional a cambio de que firmaran convenios internacionales. Y eso fue, digamos, también un trabajo, una estrategia muy perversa porque muchos gobiernos tampoco tienen la condición para poder absorber a la gran cantidad de inmigrantes que le llegan. Si uno ve, por ejemplo, Colombia, 4 millones de venezolanos, Chile, 2 millones, Bolivia, 1 millón. Si uno habla, digamos, de los venezolanos, que son los que se han ido en mayor cantidad, producto de la situación económica que tiene Venezuela. Pero hay un hartazgo generalizado también en América Latina, en donde los gobiernos en realidad no pueden manejar estos volúmenes de inmigración que repentinamente se disparan producto de ciertas crisis y llegan repentinamente a los países porque tampoco hay condiciones de control fronterizo lo suficientemente efectivas como para que, en efecto, un gobierno pueda hacer la contención que se requiere. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, y estos son solamente algunos ejemplos. ¿Sí? El tema de la inmigración es un tema enorme. La inmigración ha sido de años, no es una cuestión de la noche a la mañana. Y cuando uno ve, por ejemplo, las caravanas de centroamericanos que recorren kilómetros de kilómetros para llegar a México y procurar cruzar la frontera de México y entrar a Estados Unidos, pues uno ve cómo los controles fronterizos en los países centroamericanos son muy débiles, no logran contener esta masificación de la inmigración, es incontenible y eso ha hecho que lamentablemente pues México sea al final de cuentas el embudo en donde llega toda esta gente y bueno, quedan empantanados en la frontera con México y no logran pasar después de ahí. Cuando Trump ganó la primera vez la presidencia y Biden después la gana en el 2020, el inmigrante creyó que iban a haber cambios sustanciales en la política migratoria. Dijeron, bueno, Biden ahora sí va a abrir la frontera después de que Donald Trump la había blindado. Bueno, no, se mantuvo prácticamente igual. México recibiendo y teniendo empantanados a cientos de miles de personas que no habían logrado pasar la frontera. Y ahora que Trump regresa y que ya está en la Casa Blanca, ahora todavía se le va a complicar, por lo menos a México, que es con el que comparte frontera. Y recordemos que la frontera de México con Estados Unidos son 3.200 kilómetros de largo. Es una frontera enorme con Estados Unidos. Entonces, obviamente hay puntos neurálgicos ahí por donde pasa la migración, por ejemplo, Ciudad Juárez. La mayoría de la frontera de México con Estados Unidos es con el estado de Texas. La mayoría hay aproximadamente casi 2.000 y resto kilómetros de frontera. Es uno de los estados más grandes en el caso de Texas, pero sí a México se le complica porque a México es a la que le está quedando toda esa gran cantidad de personas que no logran cruzar al otro lado. Y ahora con estas políticas de retorno obligado que está haciendo Donald Trump, pues pone todavía más en vilo la situación de los países respecto de cómo van a crear las condiciones para poder recibir a sus nacionales. Tiene que quedar muy claro que los países están obligados a recibir a sus nacionales. Todo lo que pasó con el presidente Gustavo Petro en Colombia, pues fue un error que cometió porque todos los gobiernos están obligados a recibir a sus nacionales. Y arriesgar la economía del país por unas cuantas personas, pues tampoco es una cuestión que vale la pena. Podemos hablar aquí de visión humanitaria respecto a la inmigración y aquí podemos llorar si queremos, pero hay una cuestión de geopolítica que se impone. Y cuando hablamos de economía estamos hablando de geopolítica. Y hoy en día muchos gobiernos en América Latina han recurrido a la estrategia de anteponer la seguridad nacional al tema humanitario referido a la migración. Porque los gobiernos, conforme han pasado los años, se han dado cuenta que no tienen las condiciones para poder absorber esa masificación de la inmigración que se ha ido de sus países y que ahora incluso está con las condiciones de tener que ser devueltos. Y eso es un tema que va a poner en jaque a muchos gobiernos
de qué condiciones se van a crear para recibir a las personas que se fueron hace ya sus años, que se quedaron en la frontera con Estados Unidos, que de ahí no pudieron pasar y que ahora se ven con la situación complicada de ser devueltos. Algunos porque ya lograron pasar, otros porque se quedaron. Entonces, si Estados Unidos los va a devolver a México o cada nacionalidad al país que le corresponde, México va a tener que hacer lo mismo con la gente, porque México tiene ahí una enorme cantidad de nacionalidades distintas que quedaron empantanadas en la frontera con México. Es decir, tiene ecuatorianos, tiene cubanos, tiene nicaragüenses, tiene guatemaltecos, tiene hondureños, tiene todas las nacionalidades que uno se puede imaginar que toman a México como la vía de tránsito para incluso cruzar al otro lado. Entonces, eso ha hecho que ahora con esta política de Trump, pues el asunto se va a complicar y las relaciones de América Latina con Estados Unidos se van a complicar todavía más. Por eso es que la presidenta de Honduras, eh, Xiomara Castro, pidió una reunión de emergencia para ver cuál es el trato que se va a hacer respecto con Trump y esta decisión de retornar a los inmigrantes. Pero nadie hizo caso, policía. No, parece que como que no hay ambiente para enfrentamiento. Sí, no hay ambiente para enfrentamiento y yo creo que al final de cuentas los gobiernos, quieran o no, van a tener que asumir la responsabilidad que le compete. Principalmente, don Jorge, porque la gente cuando se va de un país es porque hay una situación económica y política complicada. Y esa situación política y económica complicada no necesariamente es responsabilidad plena de Estados Unidos, sino que es de cada gobierno de cómo maneja su economía y de cómo maneja la pobreza y de cómo maneja las cifras macroeconómicas del país y el tema del empleo y todo lo que podamos hablar aquí, digamos, de lo que significa las garantías para que una nación esté bien y que entonces no encuentre necesario tener que irse del país. Entonces, cada quien tendrá que recibir a los nacionales que le corresponde. A la gente a veces no le gusta escuchar estas cosas porque entonces dicen, bueno, es que parece que está del lado de Donald Trump. No, es que yo creo que cada país tiene también la responsabilidad y Estados Unidos simplemente está asumiendo lo que cree que le corresponde de poner orden a este caos migratorio que ha sido gigantesco durante muchísimos años, que es el mismo problema que tiene Europa con los africanos que se han ido de forma masificada cruzando el Mediterráneo y los europeos tienen también a lo interno una crisis terrible, un caos migratorio tremendo. Entonces, este es un tema que tiene que, de alguna manera, ponérsele el orden que corresponde. Una cosa es, don Jorge, la migración manejable, que siempre ha habido migración de América Latina hacia Estados Unidos, y otra es la manera en cómo en los últimos 10 años ha habido una masificación descontrolada de la inmigración, y eso ha hecho pues que lamentablemente el gobierno de Estados Unidos e incluso el de México también, que es al que le llegan, no tengan condiciones para poder manejar esa cantidad de personas que están llegando. Bueno, pero digamos, Colombia con Venezuela, eso es una tragedia. Correcto. Porque Colombia tiene sus problemas sociales, sus problemas económicos, sus problemas políticos. Hay una guerrilla, hay violencia, hay droga. Los venezolanos, no sé qué pasó. O sea, el venezolano dejó todo. Era un pueblo rico, un pueblo con recursos, un pueblo educado, un pueblo con esperanza. Y ahora es un pueblo sin esperanza, sin libertad, sin democracia, con mejor dicho, con un dictador y sí, con un estado medio narco. Tristemente, y todavía se burla de todo el pueblo venezolano con las elecciones y él tranquilo, como si fuera, ahí no sé qué va a hacer Estados Unidos, pero va a tener que tomar medidas más estrictas todavía, ¿va? Hay una situación que ha sido muy criticada a nivel internacional, no solamente respecto al caso de Venezuela, es cuando la migración se convirtió en un arma política para los gobiernos para presionar, que saben que
Si sueltan la llave. se van de un país para irse, porque, es decir, ¿a dónde se va el inmigrante? No les interesa quedarse en México, no les interesa quedarse en Costa Rica, no les interesa quedarse en Honduras, no, el inmigrante tiene, su objetivo final es, su destino, es llegar a Estados Unidos. Aunque tengan que quedarse en Honduras, aunque tengan que quedarse en Guatemala trabajando un tiempo, recogen dinero para proseguir su camino. El destino final de los inmigrantes siempre es Estados Unidos, como el destino final de los africanos siempre es Europa. Sí, el sueño de los africanos es el sueño europeo. El sueño de los latinos es el sueño americano. Para bien o para mal. Ya mucho de eso, el sueño americano ha sido cuestionado porque hay mucha gente que se ha devuelto y ha dicho, bueno, no hay tal sueño. Si usted no trabaja, está listo, y lo que trabaja, tiene que tener 3 trabajos porque de lo contrario no sobrevive, y eso es cierto. Pero lo que quiero decir es de que cada país tiene que responsabilizarse de las cosas que le compete responsabilizarse. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo al final de cuentas a Donald Trump, le guste a la gente o no? Porque no necesariamente tiene que gustar a la gente lo que Donald Trump está haciendo. Trump está haciendo lo que él cree que tiene que hacer para su país. A Donald Trump no le está importando si a la gente le gusta o no, y mucho menos a la gente de afuera. Lo importante es que Donald Trump está haciendo lo que él cree que tiene que hacer respecto al tema de la migración, porque incluso a ellos se les ha tornado inmanejable. A pesar de que Estados Unidos es un país con recursos ilimitados, se le ha tornado inmanejable desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump? Tratar de que el tema de la migración deje de ser un arma política por parte de los países de México hacia el sur. Hasta la Constitución estaba en español y ahora la pasaron en inglés. Sí, exactamente. Todo lo están pasando en inglés. Sí, exactamente. Entonces, porque si no sabes el idioma, no vas a poder tener oportunidades para crecer. Sí. Claro, ahora con el internet y con otro montón de cosas, los idiomas ya comienzan a perder fuerza, ¿va? Pero si uno pensara en a dónde me iría, la mayoría de los latinos se fueron a Nueva York, bueno, las colonias ticas más grandes en New Jersey, ¿verdad? Sí, correcto. Pero no se cuentan tampoco por miles, porque la economía de Costa Rica históricamente ha sido muy estable, la democracia ha sido muy estable, pese a los... pasan de 100,000, ¿verdad? Claro, pero cuando usted contabiliza la cantidad de salvadoreños que hay, y contabiliza la cantidad de mexicanos y la cantidad de cubanos, etc. Hay un libro, don Jorge, muy controversial, que yo a veces trato de destacar precisamente por lo controversial, que es un libro que sacó iniciando el año 2000 más o menos Samuel Huntington, que el libro se llama ¿Quiénes somos? Primero salió en inglés, donde decía Who are we, ¿quiénes somos? Pero en ese libro Samuel Huntington se aprovecha del descontento generalizado que hay dentro de Estados Unidos. Se convirtió casi como la Biblia en el primer gobierno de Donald Trump en el 2017, porque en ese libro el autor, Huntington, que siempre fue ultraconservador, en todo el sentido de la palabra, él destaca de cómo hay una invasión silenciosa, según él, ¿verdad? Según él. No estoy diciendo que está en lo correcto. Según él, según la tesis que él aborda en el libro, hay una invasión silenciosa de los mexicanos sobre todos aquellos estados que pertenecieron en su momento a México y que hoy son parte de los Estados Unidos. Y que con eso, digamos, lo que está haciendo México es tratar de apropiarse de esos estados, y en donde se está perdiendo, según Huntington, y es un poco, digamos, de donde se agarra todas estas teorías racistas del MAGA, de Donald Trump, de que se está perdiendo a ese estadounidense de ojos azules, pelo rubio, piel blanca, alto, bien parecido, según Trump es el nativo, en realidad, el original de Estados Unidos, cuando tampoco es cierto, porque cuando uno lee la contraparte del libro de Huntington y uno lee otros libros, ¿dónde quedan entonces los nativos americanos que fueron despojados de sus tierras? ¿Verdad? Es decir, los indígenas. Exacto. Entonces, hay todas estas teorías que tienden a ser racistas, son fácilmente debatibles, porque muchas veces pecan de tratar de manejar un ambiente muy emocional en función de hacerle creer a la gente tales cosas, pero son debatibles desde el punto de vista histórico.
Entonces, de ahí se ha agarrado precisamente todo el movimiento MAGA de poder rescatar, digamos, toda esta, el estadounidense promedio, que es el que debería ser dueño de su tierra, y no todos los extranjeros que están llegando. Es que hay una contradicción incluso también más profunda, porque Estados Unidos históricamente es una nación de inmigrantes. ¿Quiénes llegaron primero en 1625? Los holandeses a Nueva York. Crearon la pequeña Holanda ahí. Es decir, España, españoles que en exacto. toda la zona Entonces, ahí hay de todo. Miami, después Claro. llegaron los ingleses. Por eso, entonces, históricamente Estados Unidos ha Mi sido una abuelo, nación de inmigrantes. sí, Lo que pasa es que, obviamente, hay una visión distinta a un europeo que llega que a un latino. Y el latino ahora lamentablemente tiene una enorme carga negativa, criminal, violador, y todas las formas en como Donald Trump se expresa de los latinos. cosa Entonces, que no es cierto. no, por supuesto que no es cierto. Hay pero excepciones, lógicamente. sí, han ocurrido cosas lamentables, por supuesto, pero hay un montón de gente que trabaja, hay gente que recoge cosechas que ya el estadounidense no hace, No. que es como en Costa Rica. ¿Cuántos nicaragüenses no recogen cosechas que ya el tico no Si lo no hace? se nos cae el café y si no hay quien nos recoja, ¿qué hacemos? Lo Exacto. perdemos. Entonces, ahí hay toda una situación, digamos, muy complicada que tiene que ver con un estado emocional. Hay un libro excelente de un francés que se llama Dominique Moissy que habla sobre la geopolítica de las emociones y cómo hoy en día se explotan todas estas incertidumbres que el mundo tiene, que la gente tiene, de qué va a pasar conmigo frente a otros, el estigma del otro, esa amenaza que yo veo, digamos, en el otro. Entonces, todas estas emociones son manejadas de manera lamentablemente negativa, más que de aprender desde un aspecto más multicultural, que es lo que, digamos, debería ser la parte positiva, cuando se habla de la inmigración, los aportes que pueden hacer a la cultura en otras naciones, etcétera, que es lo mismo que incluso está pasando en Europa con la llegada de la inmigración. Toda la vida han habido, ¿cuántos siglos no tienen los musulmanes de estar en Europa? Y hoy en día hay una creciente islamofobia espantosa, pero es una islamofobia que ha sido acentuada con fines funestos, perversos, por parte de los partidos de extrema derecha, que ven a los musulmanes e incluso a los judíos también, porque hay un creciente antisemitismo, con una fuerte carga negativa también, que es lo que pasa con los latinos en Estados Unidos con un Donald Trump en la presidencia. ¿Soluciones? Bueno, soluciones no hay, digamos, por lo menos ni siquiera hay una luz al final del túnel, porque una solución es de que las economías de los países realmente, y sobre todo en América Latina, uno desearía que estén bien para que no hayan situaciones que lleven a la persona a tener que huir del país, que se vea obligado a huir del país. O sea, si la economía de Costa Rica está bien y yo estoy bien, no tengo necesidad de irme a Estados Unidos. Pero son naciones que han estado históricamente en crisis. Nicaragua históricamente en crisis. Y se ha perdido la en guerras, en Honduras igual. Se ha perdido la libertad, se han perdido los derechos humanos. Entonces hay pobreza perenne, hay pobreza, hay corrupción perenne. Entonces no hay es falta de ganas de estar, pongámosle así. Dice uno, aquí estoy perdiendo los años más importantes a lo mejor. Y no crezco, o sea, aquí no hay oportunidades, o sea, es que cuando un país deja de tener oportunidades, de tener esa mística, de esa lucha, de ese espíritu y ese respeto, el problema histórico que cometió Estados Unidos es de que siempre se quiso vender como una nación que le da cabida a todos, el famoso sueño americano. En la misma, al pie de la torre, al pie de la Estatua de la Libertad, ahí dice perfectamente: venid a mí los que vengan acá, los que están, los desposeídos y los que están ayunos de tal y tal cosa, y pueden venir acá a esta nación que, es decir, ellos se vendieron, Estados Unidos históricamente se vendió como una vitrina para el resto del mundo, y ahora pues está acarreando las consecuencias de que cientos de miles de personas encuentran en Estados Unidos la posibilidad de algo, por mínimo que sea, que ni siquiera tienen en su país, que ni siquiera tienen en su país. Por eso, pero mucho de esto es apoyar a estas otras economías, no a los tiranos, no a
no a los que no creen en la libertad ni en la democracia, sino a la gente, a los países que están luchando por salir adelante con gran esfuerzo, con gran dedicación, con gran respeto. Eso es muy importante. De hecho, Un país que tenga esa sangre, ¿verdad? de hecho, hay algo que, es decir, para uno ver a la pregunta que usted hizo, ¿qué solución hay? Si hay soluciones. Bueno, yo sigo insistiendo que soluciones a la vista no hay. Simplemente el hecho de que sí o sí los países de América Latina tienen que recibir a sus nacionales, quieran o no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que para uno ver un atisbo de mejoría en economías en América Latina afectadas históricamente por corrupción, por pobreza, por todas las cosas habidas y por haber, tienen que pasar demasiados años para que usted vea la posibilidad de que la gente no tiene que salir y no tenga necesidad de irse del país. Y eso va a tomar muchísimo tiempo. La corrupción, la violencia, las drogas, es que se descompuso la sociedad. Totalmente. Y Costa Rica va lamentable en ese Costa Rica camino. Tiene que pensar seriamente que... Sí. Le llegó muy tardío a Estados Unidos, a Costa Rica las cosas, cuando ya, digamos, Centroamérica... Hay que tener esperanza de que vamos a salir adelante. Tenemos supuesto. Elecciones ya. Lo que pasa es que la esperanza va de la mano de líderes políticos que igualmente, que piensen lo mismo. Que piensen lo mismo, sí. No que estén por otra cosa distinta y enfrentados perennemente con Estados Unidos. Bueno, Antonio, como de costumbre, mucho gusto. Una gran oportunidad de poder conversar con vos. Bueno, con mucho gusto, don Jorge. Un abrazo. Igualmente. Gracias.